configuración de una fuente de energía simétrica, regulada y variable. Abrimos Proteus, vamos a iniciarlo desde cero. Necesito ver el diseño para que me vaya guiando. Bueno, primero vamos a iniciar con una fuente de alterna, se llama alternador en inglés. Necesito, se loguea un poco mi señal. Ahí está. Se llama alternator. Ahí está. Lo primero, este es el equivalente a una fuente de energía de corriente alterna. Es a donde voy a conectar mi clavija. En este caso le vamos a configurar a un voltaje de amplitud de 156 voltios a 60 Hz. Este voltaje máximo a máximo me origina un voltaje efectivo de 110 volts a 60 Hz. Es el equivalente a lo que tenemos en los contactos en una casa. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Podría grabar la clase? Bueno, como les comentaba, este es una fuente de corriente de 60 Hz. Vamos a ponerle aquí para que no se nos olvide 110 volts a 60 Hz. Entonces partimos de ahí necesitamos un transformador. Es un transformador. Tenemos de varios tipos. El que necesitamos es uno con derivación central. Ahí está, un transformador de voltaje con derivación central. Debe de ser este. Y un puente de diodos. El puente de diodos vamos a utilizarlo en circuito integrado, que es un bridge. Vamos a ver, este es un puente rectificador de onda completa. Es un circuito integrado que tiene en su interior 4 diodos. Estos se clasifican por corriente. En este caso vamos a utilizar uno de 2A, puede ser de 1 ampere a 300 voltios. Es suficiente, puesto que el transformador también lo vamos a utilizar a 1 ampere. En las prácticas dice 3, pero aquí vamos a utilizarlo a 1 ampere. Le damos doble clic. Necesitamos, bueno, hasta el momento vamos a hacerlo hasta ahí para que lo vayan haciendo por partes. Tenemos el transformador, tenemos el transformador y el puente de diodos. Necesitamos aquí colocar un interruptor. El interruptor lo vamos a utilizar de switch. Tenemos varios tipos de interruptor. Necesitamos un interruptor de un polo, un tiro. Necesitamos un interruptor de un polo, un tiro. Localizamos. Es un interruptor de un polo, un tiro, para conectar y desconectar nuestro circuito. Vamos a hacer la simulación. Por aquí está un interruptor de un polo, un tiro. Es este, un interruptor, un polo, un tiro. Y vamos a utilizar una lámpara incandescente, que es el equivalente a una lámpara de neón. Y listo.
Entonces primero salimos de la fuente de corriente alterna, tiene una fase y tiene un neutro. La fase la vamos a continuar a través de un interruptor. Ahí está. Después del interruptor vamos a colocar una lámpara, como una lámpara de 110 volts, para identificar cuando esté encendida nuestra fuente de energía. Esta la vamos a colocar en paralelo con el interruptor, y a su vez, cuando se energice la lámpara, se va a energizar o se debe de energizar mi secundario del transformador. Vamos a ver, tenemos ahora, vamos a alimentar al transformador. Ahí estamos. Si hacemos la simulación, obviamente que necesitamos un voltímetro para verificar que haya 110 voltios. Tomamos el instrumento de medición, es voltaje de corriente alterna. Aquí está. Y es importante saber qué es lo que debemos de tener en el secundario. El transformador lo vamos a utilizar como reductor de 110 volts a 12 voltios. Podemos tener 12 volts a la salida del transformador. Vamos a colocar otro voltímetro para identificar que de centro a un extremo debemos de tener un voltaje de 12 voltios y hacia el otro extremo un voltaje de 12, y entre extremos debe de haber 24. Hacemos la simulación. Vamos a ir simulando por etapas, no tiene nada, necesitamos cerrar, y tenemos 110 a la entrada del transformador, y en la salida del transformador tenemos 77, entre puntas tenemos 156, se está elevando, tenemos de entrada 110 y a la salida 156. Por lo tanto necesitamos configurar el transformador. Le damos clic. Aquí tenemos una relación de transformación. Esta relación de transformación o de acoplamiento que le llaman, le vamos a bajar a 0.25 más o menos, para que observen que este factor lo que va a hacer es disminuir el voltaje. Tenemos 19 a la salida, 39 entre terminales. Necesito un voltaje que sea, puede ser 24 y 24 o 12 y 12. Aquí tengo 19, vamos a dejarlo en 24, o sea 12 del centro al extremo. Por lo tanto voy a bajar un poco más, 0.25, vamos a poner 0.2, y nos da 15 voltios. 0.2. Aquí podemos jugar podemos bajarlo a 0.17 por ejemplo, y tenemos un voltaje de 13. Lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema. Son 13, entre terminales son 26. Tenemos listo el transformador. Ahora vamos a colocar, puedo quitar los voltajes. Estos son voltajes de corriente alterna. Voy a colocar un fusible en cada terminal en cada salida del transformador para protegerlo. Fuse. Aquí tenemos varios tipos de fusibles. Necesito uno que sea con animación. Vamos a colocar este es un fusible, y lo vamos a colocar en, vamos a ver qué pasa. Mejor voy a guardarlo porque recuerden que es
Vamos a guardarlo de una vez, porque en cualquier momento falla y perdemos toda la información. Vamos a guardarlo en Dropbox, en la materia, unidad número 3. Simulación fuente. Bueno, entonces estábamos en componentes, seleccionamos. Estoy en simulación, por eso no me lo dejaba. Voy a colocar dos fusibles en las terminales del relevador. Ahora voy a tomar un extremo del secundario del transformador a la parte de corriente alterna del diodo. Vamos a colocarlo ahí. Y el otro extremo también lo voy a proteger con fusible. Y nos vamos a ir al transformador, al puente de diodos. Y entonces nos queda, aquí no sé si lo hizo bien, bueno, esperemos que sí. Ahí está. Es que estas uniones hay ocasiones que no lo hace bien. Ahorita vamos a ver si funcionó o no funcionó. Y entonces necesitamos un capacitor electrolítico, necesitamos un circuito integrado que es un LM317, un potenciómetro variable y dos resistencias. De una vez las localizamos. Vamos a localizar un LM317, que es un regulador de voltaje. LM317 es a 1 ampere y necesitamos un LM337. También ahora es un regulador integrado pero negativo. La fuente que vamos a hacer es simétrica, tiene un voltaje negativo y un voltaje positivo. Le damos doble clic, ya lo tenemos. Necesitamos una resistencia. Las resistencias es más fácil localizarlas. Se loguea un poco como estoy utilizando todos los recursos, de repente se pierde un poco. Ahí estoy. Necesitamos una resistencia. Las resistencias están aquí. Sí, como que se tarda un poco. Ahí está. Necesitamos una resistencia. Ahí está. Sí, como que se tarda. De 0.6. Aquí le podemos cambiar. Puedo tomar una de 1K y de ahí cambiarle a todas. Necesitamos un pot. Hay un potenciómetro variable que este potenciómetro variable está simulado, tiene simulación. Es un pod. Vamos a ver por aquí, dice pod HG. Este es el que necesitamos que cambie. Necesitamos un capacitor electrolítico. Un capacitor electrolítico. Vamos a ver. Capacitores. Necesita ser un capacitor electrolítico y le podemos cambiar el valor. Estos capacitores tienen electrolítico, un capacitor genérico. Vamos a ver ahí. Electrolítico. Vamos a ver ahí. Vamos a utilizar un genérico y le cambiamos. Ahí está. Necesitamos, parece que es todo.
Bueno, ahora tenemos aquí voy a verificar. Ya tenemos los extremos. Ahora este punto intermedio va a ser el equivalente al común de todos. Voy a poner por ahí. Bueno, voy a tener aquí, de una vez pongo los capacitores. Capacitores. Ahí está un capacitor. Voy a colocarlo en este extremo. Es el negativo en la parte inferior, el positivo, y de una vez lo conectamos. Y lo voy a conectar con el intermedio, que es el común. Esta punta intermedia o la derivación central es para que me dé un voltaje positivo. Voy a colocar aquí un voltímetro para ir verificando que los valores son los adecuados. Voltaje de corriente directa. Aquí ahora voy a medir un voltaje de corriente directa. Lo voy a poner aquí para ir testeando cada componente que voy haciendo, cada etapa. Aquí está. Ahora voy a colocar en la salida otro capacitor, pero ahora este capacitor ahora este va a ser el positivo. Voy a colocar aquí un capacitor, otro capacitor cerámico. Este capacitor debe de ser puede ser de 1500 o 2000 microfaradios, el más grande que puedan encontrar. Este ahora va a ser el positivo. Si observan, este punto de referencia antes era negativo, ahora lo estoy colocando al positivo. Y la punta intermedia, y bueno, mejor dicho, esta salida es la salida negativa de mi fuente. Esta va a ser la salida, y lo puedo comprobar con un multímetro. Lo puedo comprobar con un multímetro que me va a dar un voltaje. Ahora va a ser este positivo. Vamos a medir el voltaje. Vamos a cambiar el valor de 1 microfaradio a 2000 microfaradios. Este es importante porque es el que va a rectificar y hace que mi voltaje se mantenga continuo. Vamos a ver, hacemos la simulación. Tengo un voltaje está encendida la lámpara, tengo 47. Ahora tenemos aquí, tengo un voltaje muy pequeño aquí. Aquí debería de haber un voltaje mayor, 0.6. Vamos a desconectar aquí. Ahí se desconectó. Y llegan 43 voltios aquí. No debería de haber voltaje en este momento. No sé si está pausando mi sistema, pero aquí había 13. Aquí había 13, aquí había 26 de corriente alterna. Aquí es un voltaje positivo porque ya está rectificado. Revisamos. Está bien, extremos. Este es el positivo. Y bueno, checamos qué pasó. No debe de haber voltaje ahí. A ver, verificamos. Ahí está en 0. Si yo cierro el interruptor, me da 87. Se me hace que es el sistema. Me da un voltaje positivo. Aquí debe de haber 110. Aquí es una lámpara. Esta lámpara debe de ser 110.
hay que cambiarle aquí a 110 volts o 110 volts a 240 está bien. Volvemos a hacer la simulación, me sigue dando 43, debería de dar un voltaje más elevado. A ver, 0.46. Sí, está bien mi circuito. Checamos ahorita al final, si no cambiamos componentes. Posteriormente voy a colocar aquí el LM317, que es un regulador de voltaje. Aquí está el positivo, lo conectamos aquí a la entrada. El común, aquí va un potenciómetro. Aquí va un potenciómetro. Este potenciómetro está colocado de esta manera y necesitamos una resistencia de 220 ohms. Una resistencia de 220 ohms que va en serie con el cursor del potenciómetro. Ahí está. Y ahora aquí hay un puente entre este extremo y el otro extremo, y este va a la punta en común, que es esta intermedia. Ahí está. Ahora necesitamos un capacitor, también un capacitor electrolítico, pero de 0.1 microfaradio. De 0.1. Y esta sería está ahí y está aquí. Y ahora necesitamos un regulador inverso. Es este. Vamos a cambiarlo. Espejo. Ahí está. Esta es la entrada. Esta es la entrada al circuito integrado. Este es ahora necesitamos también un potenciómetro. Y necesitamos una resistencia. Ahorita le cambiamos el valor. Colocamos en serie y necesitamos esta que venga para acá al cursor, y hay un puente entre el cursor y la salida. El potenciómetro es de 5K. Este potenciómetro es de 5K. Esta es de 220 y va a la salida. Aquí necesitamos otro capacitor. Hay ocasiones que los capacitores no tienen la simulación o no tienen las características y como que da otro valor. Este debe ser de 0.1. Aceptamos y vamos a hacer. Aquí van a ser las salidas. Las salidas las voy a identificar con un multímetro también para verificar las etapas. Es importante que si lo alambran vayan verificando las etapas del regulador a través del voltímetro. Aquí tenemos un voltaje positivo entre estas terminales. Esa es la ventaja de la simulación, que me permite colocar voltímetros en cualquier parte del circuito para ir verificando que todo esté bien.
Ahorita verificamos porque si hay una conexión, de hecho las conexiones deben de quedar así con punteadas. Si hay alguna que no, quiere decir que posiblemente no se haya realizado. A ver, verificamos. Vamos a poner play y vemos. Vean aquí, ya hubo una mejoría. Tenemos un voltaje de corriente directa de 14, como es el que teníamos. 14 volts de corriente directa, 28, 13 y 13, y tenemos aquí 12 voltios. Ahora con el regulador podemos hacer que baje o suba, o debe de bajar el voltaje. Este regulador me va a dar un voltaje desde 1.2 positivo, que es esta 1.2, hasta el voltaje máximo de entrada, que viene siendo 12. Si yo pongo un transformador de más potencia o de más voltaje, puede aguantar el LM317 hasta 34. Vean, 30 hasta 13 que me da. Aquí también puedo bajar el voltaje hasta un voltaje